El amor divino había concebido un plan mediante el cual el hombre podría ser redimido. La quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solo existía uno que podía satisfacer sus exigencias en beneficio del hombre. Puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo, solo uno igual a Dios podría expiar su transgresión. El Hijo de Dios había ofrecido expiar con su propia vida la transgresión de los hombres, y se les otorgaría un tiempo de gracia. Mediante el arrepentimiento y la fe en Cristo, nuevamente podrían llegar a ser hijos de Dios. Una estrella de esperanza iluminó el oscuro y terrible futuro y lo libró de una completa desesperación. La Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el viajero, por insensato que fuere, no necesita extraviarse. Podemos pasar por alto los periodos proféticos señalados en las Escrituras. Las profecías nos revelan y prueban con mayor claridad el tiempo que como pueblo de Dios esperamos, con gran júbilo, la gloriosa liberación y la esperanza de ir al encuentro de nuestro Salvador. Escudriñemos juntos las profecías con mayor empeño y fervor que nunca, y despertar la conciencia, convencido que las Santas Escrituras prueban y anuncian el cumplimiento de las señales del tiempo del fin. Muy buenas tardes, queridos amigos, queridos hermanos. Mi nombre es Juan Carlos Gaviria, presidente del Ministerio Internacional Jesús es la Solución. Quiero enviar un cordial saludo desde aquí a Los Ángeles, California, a todas las personas que van a estar viendo este tema a través del internet, el satélite, la televisión y a través del canal local acá, Latino 2020. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que hable a tu vida y a mi vida esta tarde. Oramos. Querido Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecemos, Señor, por un día más, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Padre, que tú hables a cada uno de nosotros esta tarde, especialmente a las visitas, a aquellas personas que todavía no se han entregado a ti, Señor, que ellos puedan tomar decisión para vida eterna. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy, hermanos? ¿Cómo se llama? El tema se llama 12 hombres comunes, número ¿qué? 19. 12 hombres comunes, número 19. Usted sabe que en esta serie, muy importante, estamos aprendiendo acerca de los discípulos. Aquellos 12 hombres que cambiaron el mundo completamente. Esos hombres que caminaron con Jesús 3 años y medio y que tuvieron que dejar redes, tuvieron que dejar todo lo que ellos tenían y se entregaron a Cristo, y todavía su testimonio y lo que ellos escribieron todavía sigue dando testimonio de ellos hace más de 2000 años. Imagínense eso. Vamos a seguir continuando estamos hablando de un discípulo que ese era el quinto del grupo de los 12, ¿no? Se sabe que Jesús tenía 12 discípulos y estaba separado en 3 grupos de 4. Ya hablamos de los primeros 4, y ustedes se acuerdan, estamos hablando de quién, de Felipe esta tarde. Vamos a continuar con Felipe en esta tarde. Lo importante es lo que usted y yo aprendamos el día de hoy, porque no estamos hablando de historia, no estamos hablando de lo que los discípulos hicieron y solamente para conocimiento, ¿no? Es para que tú y yo lo pongamos en práctica. Es para que tú y yo podamos ver cómo Jesús transformó a estos discípulos y qué fue lo que ellos hicieron para que fueran transformados. Y Jesús viene a hacer lo mismo contigo y conmigo. Es lo más importante, ¿ok? Entonces vamos a continuar hoy con este tema de los 12 hombres comunes, número 19, ¿ok? Mira lo que tengo acá en mi nota. Dice, Felipe no solo tenía un corazón que buscaba, sino que también tenía un corazón de evangelista personal. Su primera acción después de encontrarse con Jesús fue ir ¿a quién? A buscar a un amigo, ¿ok? ¿A quién buscó? Buscó a su amigo, a Natanael. Qué maravilloso que este discípulo Felipe, cuando se encontró con Jesús, que Jesús lo encontró a él no se quedó sentado en su casa viendo televisión, él no se quedó jugando parqués, él se levantó y lo primero que hizo fue ir a buscar a un amigo. Fue a buscar ¿a quién? A Natanael, su amigo, ¿no? ¿Y qué le dijo Felipe a su amigo? Hemos hallado ¿a quién? Al Mesías, ¿okay? El que escribió Moisés y los profetas, lo hemos hallado. Imagínense. Vayamos al libro de San Juan, veamos esa parte que la miramos la semana pasada, pero para podernos conectar con el día de hoy, ¿ok? Busca ahí por favor San Juan, el capítulo 1. Busquemos ahí San Juan, capítulo 1. El versículo 45, búsquelo por favor. San Juan capítulo 1, versículo 45, mire lo que dice. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley
así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Okay? ¿Qué le dijo? Hemos hallado al Mesías, ¿no? Aquel que escribió, ¿quién? Moisés en la ley, y así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Muy importante, ¿ok? Ahora, miren lo que estoy aquí, dice, estoy convencido que a través de la amistad y las familias es un terreno más fácil para evangelizar, con sus excepciones, porque nadie es profeta en su tierra. Que vamos a entender esto un poquitico. Cuando nosotros vamos a diferentes países, hermano, cuando íbamos, ahora no podemos viajar mucho por la pandemia, ¿no? Pero cuando íbamos anteriormente a diferentes países a hacer semanas de evangelismo, una de las cosas importantes para que esa semana fuera un éxito era que los amigos de la iglesia, los hermanos de la iglesia trajeran ¿a quién? A sus amigos a la campaña evangelística. Cuando le llevaban una invitación, cuando le decían, esta semana va a haber evangelismo, que me gustaría que estuvieras y nos acompañaras, ¿no? Va a haber música, va a haber regalos y va a haber palabra de Dios. Y eso fuera en el parque, fuera en una carpa, fuera en la iglesia, donde fuera, las personas venían a escuchar la palabra de Dios. Muy importante. ¿Por qué? Porque un amigo traía al otro amigo, ¿no? Un familiar traía a su hermano, a su tío, a su papá. Muy importante. Pero hay también excepciones en esta regla. Muchas veces nadie es profeta en su tierra tampoco. Hay veces usted le habla a su mamá, a su tío, a un primo, a alguien de la familia y no quiere escuchar de la palabra de Dios. Quizás si alguien de la calle viene y le hace una invitación, quizás venga. Pero hay veces la familia quizás se hace renuente y no quieren ir cuando un familiar le dice, vamos. Ahora, Felipe, él lo que hizo fue, inmediatamente encontró al Mesías, fue a donde su amigo Natanael. Hemos hallado al Mesías, ¿no? Ahora, vamos a ver algo muy importante el día de hoy. Hay varias cosas que vamos a aprender, lo más importante. Usted sabe que de estos discípulos yo puedo aprender lo bueno. Como dice la Biblia, toma lo bueno y desecha lo malo, ¿no? Vemos desde los primeros discípulos que hablamos al principio, entre Simón, Andrés, Jacobo y Juan, aprendimos lo que es bueno de ellos, cómo Dios los transformó, los cambió, y vimos también sus caracteres, cómo eran, ¿no? Eran hombres con problemas, con dificultades, con luchas, con temperamentos, con deseo de triunfar, de estar en los primeros lugares. Sin embargo, vemos que todo eso Jesús lo transformó. Ahora, nosotros no queremos tomar lo malo de los discípulos, queremos tomar lo bueno, lo que ellos hicieron, se dejaron transformar por el Maestro, ¿sí o no? Lo que Jesús quiere hacer contigo y conmigo es lo mismo. Entonces, el día de hoy vamos a aprender de que Felipe era un hombre que escudriñaba la palabra, era buscador, conocía de los profetas. Sin embargo, estaba buscando al Mesías porque él sabía que el Mesías vendría. Pero Felipe también tuvo fallas, también tuvo falta de fe. También en momentos que Dios lo probó, no dio la talla. Es muy importante. Pero al final, vamos a ver de que al final Dios completa la obra en él y lo transformó completamente. Es lo que tenemos que aprender el día de hoy. Y tú me dirás a mí, ¿por qué, hermano Juan Carlos, usted dice eso el día de hoy? Porque muchos de nosotros estamos pasando por lo mismo de estos discípulos. Tenemos problemas, tenemos luchas, tenemos dificultades, hay dudas, hay tentaciones, hay veces estamos contentos, hay veces nos sentimos espiritualmente bien, otras veces nos sentimos deprimidos porque te llegó algo por correo, te llegó una carta, te llegó un cobro, tienes un problema económico, cualquier situación, lo que está pasando en este momento. Nos desanimamos o nos animamos. Lo más importante es que no nos demos por vencidos, que vamos caminando hacia la meta y que tenemos la esperanza y la promesa de Cristo que Él vendrá de nuevo. Y si tú y yo nos preparamos para ese día, vamos a vencer como estos discípulos. Muy importante. Sigamos avanzando. Dice acá, cuando usted y yo le presentamos a Jesús a alguien, no esperamos que todo vaya a ser color de rosa. Hay personas que se van a quejar o van a criticar, creen que les van a cambiar de religión. O sea, ¿ha escuchado usted eso, hermanos? Cuando usted va a darle un estudio bíblico a alguien, cuando usted le habla de Cristo a alguien, porque esa persona tiene un conocimiento, o por su familia, o por las tradiciones, usted le habla de Cristo, le habla del Evangelio, de la vida eterna, lo primero que le dicen a usted es, yo no quiero cambiar de religión. No me venga a cambiar de religión, no me venga a hablar
de otra cosa porque yo ya sé dónde estoy. Eso pasa muchas veces. O critican, ¿no? Critican la religión o critican a lo que usted cree. Eso pasa muchas veces. ¿Usted cree que para Felipe, estamos hablando de Felipe, que fue diferente? No, hermanos. Cuando Felipe llegó donde quién, donde su amigo, contento y feliz porque había hallado al Mesías, ¿qué fue lo que Natanael le dijo a Felipe? Le dijo, oh, qué bueno, qué maravilloso, gracias a Dios que lo encontraste. No, lo primero que hizo fue decir algo negativo, como queriendo decir, ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo tú sabes que es el Mesías? Vamos a ver, ahí en San Juan 1:46, mire lo que le contestó Natanael, ¿ok? Veamos el 45 y el 46 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire lo que contestó Natanael, como mucha gente en el tiempo de ahora. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ¿qué le dijo Felipe? Ven y ve. Natanael que dijo, oh, qué maravilloso que de Nazaret vino el Mesías. No, él dijo, ¿de Nazaret podrá venir algo bueno? ¿Ah? ¿Podrá venir un Mesías de Nazaret? Eso es lo que mucha gente nos dice a nosotros muchas veces, con el estilo de vida que llevamos, ¿no? Eres cristiano, pero no estás dando la talla, ¿no? Dices una cosa, pero haces otra cosa. Ahora, Felipe no se dio por vencido. Felipe le dijo, ok, si tú crees, tienes duda todavía, ven y ve. Tú mismo con tus propios ojos, ven a ver aquí al Mesías. Tú mismo, ven y certifica si eso no es. ¿Qué? Imagínense. Felipe sabía que él era el Mesías. ¿Sí? Él sabía. Sin embargo, Natanael todavía tenía dudas, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver qué sucedió con este individuo, hermanos. ¿Ok? Para que ustedes se den cuenta cómo Jesús transforma lo malo en algo bueno. ¿Ah? Jesús no se ponía a discutir con las personas. Él que con su vida y su testimonio, Él puede transformar las personas, ¿sí o no? Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida y en mi vida. Todavía lo hizo hace más de 2000 años y todavía lo continúa haciendo. ¿Ah? A través de su Santo Espíritu. Está tocando corazones, está tocando vidas, está tocando familias. Sí, Felipe, nos vamos a dar cuenta hoy que él pasó por altas y bajas. Tuvo fallas. A veces dudó. Cuando fue probado no dio la talla. Sin embargo, vamos a ver si al final del tema, si pudo vencer Felipe o no pudo vencer. ¿Cuántos creen, hermanos? Porque Dios nunca se da por vencido contigo y conmigo. Él quiere lo mejor para ti y para mí. Sigamos avanzando. Tengo aquí mi nota, dice, Felipe conocía la promesa del Antiguo Testamento. Estaba listo y esperaba con anticipación. Su corazón estaba preparado y recibió a Jesús con gozo. ¿Cómo lo recibió? Con gozo. ¿Ok? ¿Parecido a quién? A un personaje que está en la Biblia. ¿Ok? ¿Por qué Felipe recibió a Jesús con gozo? Primero porque lo conocía a través de las Escrituras. Él había leído el Viejo Testamento, ¿no? El Torá. Conocía de los profetas, conocía del Mesías que habría de venir. Había leído diferentes promesas del Señor. Desde Génesis 3:15 está la primera promesa donde el Mesías vendría a la tierra, ¿no? Donde Él iba a venir a morir por ti y por mí, ¿ok? El que le iba a aplastar a la cabeza a quien, al diablo. Maravilloso. Desde el principio ya Dios había prometido que Jesús vendría, imagínate. Antes de la fundación del mundo ya Jesús había dicho, si el hombre cae en pecado, yo voy. Yo pago el precio por él. Yo voy a dar mi vida por él. Yo voy a pagar con mi sangre, con mi vida, para que ellos sean rescatados y puedan tener vida eterna. ¿Ah? Y lo que Jesús prometió a Adán y Eva, Él lo cumplió, hermanos. ¿Ah? Estando en el reino de los cielos, recibiendo toda la alabanza, toda la adoración de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Sin embargo, Jesús un día tuvo que dejar su ropa real, como rey, la tuvo que hacer a un lado. Y colocarse, ¿qué? Él se vistió siendo divino, también se vistió de ¿qué? De humano, imagínense. Siendo Dios se hizo hombre, para venir aquí a colocar su vida por ti y por mí. Él era el Mesías. Y cuando Felipe lo vio, él dijo, este es el cual hemos estudiado, este es. ¿Ah? Maravilloso. Ahora, vamos a ver algo importante
en este tema del día de hoy, ¿ok? ¿Por qué estaba preparado Felipe? Porque había estudiado, había escudriñado las Escrituras, ¿ok? ¿Cómo yo voy a saber cuándo Cristo vaya a venir, hermanos, si nunca estudio la palabra de Dios? Si no estudio la Biblia, no tengo contacto con Dios, no oro, no tengo tiempo, estoy ocupado con las cosas de este mundo. Cuando Cristo aparezca, o sea, mucha gente van a ser sorprendidos porque nunca se prepararon. Siempre estuvieron ocupados, el trabajo, la universidad, la escuela, los hijos, siempre había una excusa. Pero ¿cuántos aquel día, dice la palabra del Señor, que se oirá el crujir de dientes? Imagínense. Muchos van a decir en ese día, bueno, si yo no hubiera trabajado tanto overtime, si no hubiera trabajado tantas horas, yo me hubiera encontrado con Jesús. Si yo hubiera dejado de trabajar menos horas y haber sacado más tiempo con estudiar la Biblia, yo me hubiera tenido vida eterna. Pero en ese día, hermanos, no vale la pena lamentarnos ya, es too late. Es muy tarde, el tiempo es ahora, el tiempo de preparación. Y vamos a ver un ejemplo en la Biblia de un personaje que cuando Jesús iba a venir la primera vez, estaba como preparado, estaba velando, estaba con los ojos todos los días pensando, hoy vendrá el Mesías, hoy vendrá. ¿Okay? Y Felipe había aprendido de este personaje. Vamos a ver quién era. Era un personaje que se llama Simeón. Vamos a verlo rapidito. Estamos en el libro de San Lucas, ahí por favor, véalo por favor. San Lucas, el capítulo 2, le damos del versículo 25 en adelante. Mira lo que dice acá. San Lucas, capítulo 2, para que aprendamos de este personaje, y de este personaje aprendió también Felipe. Dice, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel. ¿Qué esperaba él? La consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Imagínense, ¿quién estaba sobre él? El Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Que no veía la muerte antes que viera el ungido del Señor. ¿Cómo se mantenía Simeón, hermanos? Se mantenía velando. Él sabía que él no iba a ir al descanso sin antes ver al Mesías. ¿Ok? Por eso él se había preparado, había estudiado, había escuchado de los profetas, había estudiado la palabra del Señor. Y no le importaba lo que estuviera pasando en el tiempo de él, porque para él lo más importante era poder ver al Mesías. ¿Qué es lo más importante para tu vida y mi vida el día de hoy? ¿Qué será lo más importante? Ir a ver el partido de fútbol, de béisbol, de basquetbol. ¿Qué es lo más importante para tu vida? ¿Ok? Un viaje a Europa. ¿Qué es lo que te está llamando la atención el día de hoy? Debe ser poderme encontrar con Cristo. Eso es lo más importante, hermanos. No hay nada en este mundo que se compare con la gloria venidera. No hay nada en este mundo, no importa si tienes posesiones, si tienes carros, aviones, si tienes factorías, compañías, si tienes dinero en el banco, millones de dólares, aviones, lo que sea, no importa, porque comparado con la gloria de Dios, eso es nada, hermanos. Todo eso se va a quedar aquí, es temporal. Y Felipe sabía que lo más importante era encontrarse con el Mesías. Vamos a seguir avanzando. Muy importante. Dice acá, Felipe había sido atraído a Jesús por el Padre. ¿Qué dice aquí? Felipe había sido atraído a Jesús por el Padre. ¿Okay? Vamos a ver. ¿Cuántos creen ustedes, hermanos, que Dios Padre es el que te trae a ti y a mí a Jesús a través de su Espíritu Santo? ¿Okay? Yo no busco a Dios. ¿Okay? Hay veces nosotros todos somos pecadores. Nosotros muchas veces estamos dándole rienda suelta a la carne, a los deseos de la carne, a los placeres de este mundo. Pero el que te trae a ti y a mí, a Cristo, es Dios Padre. Vamos a ver si es verdad. Dice acá en San Juan capítulo 6. Vamos a verlo ahí, por favor. Libro de San Juan. El capítulo 6. Le damos ahí el versículo 37. ¿Ok? Le damos juntos, por favor. San Juan capítulo 6. Mira lo que dijo Jesús. Versículo 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Se lo repito. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Qué dice? Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y aquel que a mí viene, no lo echo fuera. ¿Quién es el que dice todo lo que el Padre me da?
Todo lo que Jesús hizo mientras que estuvo aquí en la tierra, hermanos, lo hizo en compañía del Padre y el Espíritu Santo. Jesús no hizo nada por su propia cuenta. Él se levantaba desde la mañana, temprano, hay veces pasaba toda la noche orando, en comunicación con el Padre. Y ya Dios Padre era el que le indicaba qué era lo que iba, la agenda de ese día, imagínense. ¿Okay? Todo lo que el Padre me da, ¿quién se lo da? El Padre. ¿Okay? Muy importante, hermanos. Por eso nosotros tenemos que, cuando usted dice, hay personas que dicen, es que mi tío es un borracho, o mi papá nunca va a cambiar, o tengo un familiar que es así, o practica brujería, santería, o está fuera de Cristo, nosotros tenemos que hacer oración por esa persona, confiar en el Señor, pedirle al Padre para que Dios intervenga, para que esa persona algún día pueda escuchar la voz de Dios, antes de que sea demasiado tarde, que Dios lo pueda traer a los caminos de Cristo Jesús. Hemos visto gente en el mundo, hermanos, que estaban perdidos completamente, en otro rumbo completamente, sin Dios, viviendo una vida completamente desbaratada, deschavetada, haciendo cosas terribles en este mundo. Sin embargo, algún día Dios los alcanzó, así como te alcanza a ti, como me alcanza a mí. Dios quiere alcanzar a mucha gente todavía, que todavía andan en otro rumbo todavía. Dios quiere utilizarte a ti y a mí como instrumentos, como Felipe. ¿Cuántos de nosotros hemos ido donde el vecino? ¿Cuántos de nosotros hemos ido donde un familiar que todavía no está en Cristo? ¿Cuántas veces nos han rechazado? Sin embargo, tenemos que dar testimonio antes de que sea demasiado tarde. El tiempo de la gracia se va a cerrar. Nadie sabe el día ni la hora, pero el tiempo de aceptar al Señor es el día de hoy. Hoy es el día. Sigamos avanzando con la vida de Felipe acá. Muy importante. Que estamos aprendiendo de este discípulo, ¿no? Dice acá, nosotros tenemos que pedirle al Padre en el nombre de Jesús por un amigo, un familiar que nos gustaría ver en el reino de los cielos. ¿Cuántas personas ustedes, amistades, amigos, que estamos orando por ellos, hermanos, para que vengan a Cristo, ¿no? Dice, algunas veces nosotros aceptamos como Felipe, creemos en Dios, pero en una prueba difícil podemos dudar también. Dice, en el milagro, vamos a ver esto muy importante. Felipe, a pesar de que escudriñó la palabra de Dios, a pesar de que sabía que el Mesías vendría y se encontró con Cristo Jesús, sin embargo, hermano, Felipe, cuando tuvo la prueba difícil, no pasó la prueba. No pasó. O sea, ¿por qué? Vamos a verlo. ¿Usted se acuerda que cuando yo hablé de Andrés, el discípulo Andrés, el hermano de Simón Pedro, Jesús hizo un gran milagro a la multitud? ¿Se acuerda? Y en ese milagro estaba también ¿quién? Felipe. Y vamos a regresar, eso lo hablé la semana pasada, vamos a regresar ahí para que analicemos bien ese milagro, ¿no? Donde la fe de Felipe fue probada. ¿Cuántas veces nosotros en tu vida y en mi vida somos probados también en alguna cosa? Acuerda que Dios está perfeccionando tu carácter y el mío para perfeccionarnos, para llevarnos para vida eterna. Somos diamantes en bruto, así como los discípulos que Jesús está transformando, cambiando cada día. Él no se da por vencido. Él sabe que hay veces tú te caes, te levantas, te caes, te levantas, me caigo, me levanto. Pero Jesús, sin embargo, no te está poniendo una X. No te está diciendo, no, ya probé contigo, ya te voy a dejar ahí en el piso, tú piérdete. Jesús no es así, hermanos. Siempre y cuando nosotros busquemos a Dios, nos arrepentamos de corazón, Dios nunca se da por vencido contigo. Él sigue trabajando contigo y conmigo, hermanos. Y ahora tenemos nosotros un sumo sacerdote, tenemos un abogado que está en el reino de los cielos, en el santuario celestial, intercediendo por ti y por mí. Imagínense. O sea, es muy importante esto, hermanos, que nosotros entendamos de que tenemos a alguien, que es a Cristo Jesús, intercediendo por ti todavía y por mí. Vamos a ver qué sucedió con Felipe. ¿Cuánto le gustaría saber? Vamos a ver. Vayamos al libro de San Juan, por favor. San Juan, el capítulo 2. ¿Podríamos, por favor, ponerme el reloj? San Juan, capítulo 2. Vamos a leer ahí el versículo 1 en adelante. ¿Ok? Aquí está aquí hay un milagro, ¿ok?, que Jesús hizo. Este es el primer milagro que Jesús hizo, hermanos. Acuérdense de eso. Y vamos a hablar
analizar un poquito este milagro de Jesús, ¿no? Y cómo, quién estaba ahí también en este milagro. Es muy importante, porque vamos a analizar el otro milagro más adelante, pero vamos a analizar de que todos los discípulos, la mayoría estaban ya ahí en este momento. Vamos a ver qué sucedió, ¿ok? San Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea, y estaba allí, vamos a ver quiénes estaban ahí en ese momento. Estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. O sea que estaba María, la madre de Jesús, estaba ¿quién más? Estaba Jesús y también estaban sus discípulos, ¿ok? Y entre esos discípulos estaba Felipe, estaba ahí en ese momento, ¿ok? En ese lugar. Enseguida lo analizamos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Okay? Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Enseguida vamos a analizar esto. Haced todo lo que os dijere. Imagínense. Y estaban allí 6 tinajas de piedra, que dice para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Versículo 7. Jesús le dijo: llena estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Imagínense. Entonces les dijo: saca ahora y llevarlo ¿a dónde? Al maestresalas, y se lo llevaron. Versículo 9. Y cuando el maestresalas probó el agua hecha en vino, sin saber de que el don de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Y él dijo: todo hombre sirve primero el buen vino cuando ha bebido mucho. Entonces dice: el inferior más, tú has reservado el vino más. Dice: tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Okay? Vamos a analizar un poquito esto, porque ahí estaba ¿quién? Ahí estaban los discípulos, estaba Jesús y María. Imagínense que Jesús estaba en esa boda. Era una boda que era de una familiar de María. ¿Okay? Usted sabe que los judíos, cuando llevaban una boda a cabo, a veces celebraban una semana, 2 y hasta más tiempo, dependiendo de su capacidad económica, ¿ok? Pero mínimo una semana. Ahora, traían comida, traían vino y estaban celebrando. Imagínense cuántas veces usted ha llegado a algún lugar que lo han invitado, y cuando usted llega ya se acabó la comida, se acabó todo. Solamente hay un juguito para usted, porque llegó muy tarde. Imagínense que cuando Jesús estaba en ese lugar, se había acabado ya, ¿qué? El vino. Y vino la madre de Jesús y le dijo a Jesús: ok, se les acabó el vino. Y Jesús le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero ¿qué dijo María? Hagan todo lo que Él les dice. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en el tiempo de ahora? En el tiempo de ahora que nos encontramos. Tenemos que hacer todo lo que Jesús nos dijo, a través de su palabra, a través de su vida, a través de su testimonio. ¿Okay? Se había acabado el vino y la gente no se había dado cuenta. ¿Okay? Ahora, mucha gente dice: no, Jesús convirtió el agua en vino y era vino que estaba fermentado. Mentira. No era vino fermentado, porque Dios no va en contra de su palabra. Dios no va a decir: ningún borracho entrará al reino de los cielos. Dios no va a decir que el vino y la sidra te alborotan, como dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios. Jesús dice, el apóstol Juan dijo que Él era el cordero inmolado sin mancha. Él nunca cometió ningún pecado. Entonces Jesús, si no cometió ningún pecado, no iba a crear vino fermentado. No lo iba a hacer, porque Él no va a hacer algo en contra de lo que Él mismo estableció en su palabra. Era vino puro de la viña, de la uva. Era un vino puro, pero era bien sabroso. O sea, tenía un sabor, me imagino yo, de gloria. ¿Okay? Tremendo. Ahora, vamos a analizar algo muy importante en esta parte. ¿Qué se había acabado en ese lugar? Se les había acabado el vino, hermanos. Hay matrimonios que se les acabó ya, ¿qué? El amor. Hay gente que se le acabó el dinero. Hay gente que se le acabó en este momento, sus hijos se fueron ya, se quedaron solos y están deprimidos. ¿Okay? Se les acabó el gozo. Pero cuando a ti y a mí se nos acaba algo,
tenemos que buscar aquel que puede hacer un refill, aquel que te puede rellenar lo que te hace falta. Como cuando usted va a un restaurante que le pide un jugo y hay lugares donde usted le pueden hacer un refill. Si quiere tomar 10 veces, le vuelven a llenar el vaso. Yo tengo que llegar donde, cuando yo estoy vacío completamente, tengo que ir donde el que me puede llenar de nuevo, dame ese gozo. Porque dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Dice, gozaos en el Señor siempre. No en medio de la pandemia, no en medio de los problemas, no en medio de las dificultades, que el gozo se me va. Entonces me entra un espíritu de depresión. No, yo tengo que llegar donde aquel que me puede dar el gozo de nuevo, que es Jesucristo, hermanos. El que te puede devolver, el que puede llenar las tinajas y convertir el agua en vino. ¿Ok? Convertir tu amargura en ¿qué? En gozo, que es maravilloso, hermano. ¿Quién es? Jesucristo. No son los 10 millones de dólares que tienes en el banco. No es el dinero que tienen ni las propiedades. Eso no, hay gente que tienen todo en la vida, sin embargo están deprimidos, no tienen gozo en su vida. Necesitamos a quién, aquel que puede convertir el agua en vino. ¿Quién era? Jesucristo. Felipe, hermanos, estaba ahí en ese momento. ¿Quién estaba ahí viendo el milagro? ¿Quién vio cuando echaron el agua en las tinajas? Los discípulos. Yo le voy a mostrar a usted que ellos estaban ahí porque ellos creyeron en quién, en el Mesías. Ellos creyeron en Cristo Jesús, ellos vieron el milagro. ¿Okay? Ahora vamos a ver la prueba que pasó con Felipe después de haber visto ese milagro, después de haber visto otro milagro de Cristo. Sin embargo, ahorita en una montaña había una multitud de gente. Habían hombres, mujeres, niños, no tenían comida, pero querían seguir escuchando la palabra de Dios. Era como al mediodía. Y viene y le dijeron a Jesús, Señor, no tenemos comida para darle a toda esta gente. Y Jesús le dijo, denle ustedes de comer. Imagínense, Jesús sabía lo que estaba haciendo, Jesús sabía lo que iba a hacer. Si ya había convertido el agua en vino, iba a ser un problema para Jesús convertir unos panes con peces y multiplicarlos. No, pero Jesús quería probar a quién, a los discípulos, hermanos. Especialmente a quién, a Felipe, porque Jesús no fue y le dijo a Simón Pedro, Jesús le dijo a quién, a Felipe directamente. ¿Okay? Vamos a ver si es verdad o no es verdad, hermanos. San Juan capítulo 6. Analicemos este milagro. Y eso nos pasa a muchos también en nuestra vida, hermanos. Que cuando nos sentimos en el hoyo, cuando nos vemos en los problemas más difíciles de nuestra vida, no vemos salida, vemos todo oscuro, no hay salida para ti ni para mí. Porque no nos acordamos de lo que Dios ha hecho en el pasado. No nos acordamos de los milagros que como Dios te ha sacado una más otra y otra vez. Pero veamos a ver qué pasó con Felipe, hermanos. ¿Okay? Vamos a darnos cuenta que aquí falló, no pasó la prueba. San Juan capítulo 6, vamos a ver ahí el versículo 5 al 7, miren lo que dice. Leamos juntos, por favor. San Juan capítulo 6, versículo 5 dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿a quién le dijo? A Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Quién estaba hablando ahí? Era Jesús, el que estaba hablando, ¿sí o no? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, miren lo que le respondió el calculador, el que estaba siempre calculando todo, ¿no? Dijo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Okay? En vez de decir, Señor, si tú convertiste el agua en vino, si tú quieres hacer este milagro, tú lo puedes hacer, Señor. Porque sabemos que tú eres el Mesías. Tú eres el cual de los profetas hablaron. Tú eres, Señor, para ti no hay nada imposible. Pero ¿qué hizo Felipe? Empezó a usar la calculadora de su mente, de su cerebro. Calculando, dice, bueno, aquí hay aproximadamente unos 5,000 personas fuera de los niños y hay 5,000 varones sin contar las mujeres ni los niños. Habían unas 10,000, 15,000 personas. Dijo, no, pues ni 200 denarios es más que suficiente para darle un bocado. Yo hago una pregunta, ¿pasó la prueba Felipe? ¿Tenía fe Felipe en ese momento? Él dijo, bueno, wow, yo estoy al frente del Mesías, el creador del cielo, la tierra y del universo, el que sostiene todos los mundos, para él no hay nada imposible. Pero cuando venimos a un problema en tu vida y en mi vida, como el tiempo de ahora, lo que está pasando, ¿cuánta gente lo que están pensando es en suicidarse, en tirarse de un puente, en tomar veneno, en darse por vencido, en salir corriendo?
irse en una cueva o tirarse allá al fondo en un monte a esconderse. ¿Por qué? Porque se han olvidado del Creador, el que camina con ellos, contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Si Dios te ha hecho milagros en el pasado, ¿cuál es el problema con el tiempo de ahora? No, que es una pandemia, no importa si es pandemia, no importa si es un problema económico, no importa lo que sea, Él es el que tiene el control. Acuérdense, Él fue el que convirtió el agua en vino, hermanos. Para Jesús no era era fácil, ¿sí o no? Ahora, vamos a ver qué hizo Felipe. Muy importante, dice, lo único que Felipe tenía que hacer era acordarse como Jesús había convertido el agua en vino. Yo tengo que acordarme de los milagros que Jesús ha hecho en mi vida y en la tuya. Tenemos que tener buena memoria, hermanos, para eso, ¿sí o no? Por eso a mí me gusta, digamos, como las redes sociales, Facebook, que siempre te está mandando las memorias. Por ejemplo, hoy me llegó a mí una memoria de Facebook, Juan Carlos Gaviria. Hace 6 años estaba dando yo una campaña evangelística en el país del Salvador. Me mandaron por Facebook el día de hoy. ¿Okay? Antes de ver eso, yo ni me acordaba dónde estaba yo hace 6 años. Pero ahí me mandaron a decir, 6 años campaña evangelística en El Salvador. Qué maravilloso. Ahí ves, tenemos que acordarnos cómo Jesús ha caminado contigo y conmigo durante toda tu vida. No solamente en el 2020, no. ¿Qué pasó hace 5 años, 10 años, 20 años? ¿Cómo Dios caminó contigo? Milagro tras milagro, lo que tenemos que acordarnos nosotros. Felipe lo único que tenía que acordarse es cómo Jesús convirtió el agua en vino, eso es todo. Pero no, él se olvidó de eso. Tremendo. Vamos a seguir acá, dice, Felipe cuando vio aquella multitud empezó a sentirse abrumado por lo imposible. Cayó en el error de pensar en lo material y cuando Jesús probó su fe, respondió con abierta incredulidad, no se puede hacer, imposible. ¿Okay? Dice 200 denarios de pan no bastarían. ¿Okay? Un denario era la paga de trabajo de un día, imagínense, tremendo. Dice acá, una de las cosas esenciales del liderazgo es un sentido de visión. Esto es especialmente verdad cuyo maestro es Cristo. Pero Felipe estaba obsesionado con asuntos mundanos. Por lo tanto, se sentía abrumado por la imposibilidad del problema inmediato. Lo que nosotros tenemos que hacer es traerle el problema o la situación a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo cuando me siento abrumado, cuando el problema es tan grande que yo no puedo hacer nada? ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Qué dice Jesús? Venid a mí, tráeme el problema, tráeme la carga, tráeme la situación. Tú no puedes, yo puedo. Ya vencí en la cruz del Calvario. Yo puedo. Pero a veces nos sentimos nosotros con una carga que no podemos caminar. El problema, la dificultad, la situación, la depresión, no te deja ver. Pero tenemos que acordarnos cómo Dios ha estado contigo y conmigo todos los días de nuestra vida. Si lo hizo en el pasado, lo puedo volver a hacer el día de hoy. Amén por eso. Para Él no hay nada imposible, hermanos. Sigamos avanzando. Dice, su respuesta había sido, Señor, su respuesta debería haber sido, Señor, si tú quieres alimentarlos, pues hazlo. Yo simplemente me dedicaré a observar cómo lo haces. Sé que puedes hacerlo. Esa debería haber sido la respuesta de Felipe. Pero dice, tú transformaste el agua en el vino en Canaán, hubiera dicho Felipe. Le diste de comer a más de 2 millones de personas en el desierto. Vamos a ver si es verdad. ¿Qué era lo que tenía que hacer Felipe? Señor, si tú quieres hacer el milagro de los panes y los peces, lo puedes hacer. Si convertiste el agua en vino, si le diste de comer a cuántas personas, ¿a 5? ¿A 20? Imagínense, este mismo Jesús, el Mesías, le dio de comer a más de 2 millones de personas en el desierto. ¿Ah? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por una semana? Por 40 años. Le dio de comer, el vestido no se les gastó, no se enfermaron en el camino. ¿Quién hizo eso? Cristo. Vamos a ver si es verdad rapidito. Deuteronomio, vamos al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 8, búsquelo ahí, por favor. Vamos a ver si es verdad.
Si durante 40 años Jesús caminó por el desierto con el pueblo de Israel, y no solamente que les dio de comer, sino que los cuidó, los protegió y les dio todo lo que ellos necesitaban. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice: te acordarás de todo el camino, dice ahí, por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto. Imagínense, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Imagínense, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús caminando con ellos? 40 años en el desierto. Vamos a ver ahí mismo, Deuteronomio 8:4, miren lo que dice, para que ustedes vean que Él los protegió, los proveyó. Dice: tu vestido nunca se envejeció sobre ti. En el pie, dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Podía Jesús multiplicar los panes y los peces? Claro que sí, hermano. Jesús es Dios. Lo podía hacer. ¿Puede Jesús transformar tu vida en este momento? ¿Puede sacarte de la depresión? ¿Puede llenarte ese vacío con gozo? Acordémonos que el segundo el segundo de qué, de los frutos del Espíritu, es ¿qué? Es el gozo. ¿Qué dice? Los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, Jesús puede cambiar ¿qué? Puede cambiar tu lamento y tu llanto en ¿qué? En gozo. ¿Qué? Puede cambiar la temperatura, puede cambiar la atmósfera de tu hogar, de tu familia, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar todo, porque Él es Dios. Qué maravilloso. ¿A qué tengo que ir? Como dijo María, hagan todo lo que Él les dice. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en el día de hoy, hermanos? ¿Okay? Hacer todo lo que me dice el internet, hacer todo lo que me dice el brujo en la esquina, lo que digan mis amigos, o lo que diga quién, lo que diga Dios. Es lo que tengo que hacer el día de hoy. ¿Tú quieres llegar a la meta? Es dejarte llevar por quién, por su palabra. Hay que estudiar la palabra del Señor, hay que escudriñar la palabra para poderme preparar para la vida eterna, hermanos. ¿Okay? Muy importante. Sigamos avanzando, por favor. Miren lo que dice acá en el libro de Hebreos. Rapidito, vamos al libro de Hebreos. ¿Okay? Vayamos a ver algo importante para que nos demos cuenta que con el que camina contigo y conmigo es el creador del cielo y la tierra del universo. Para Él no hay nada imposible. Hebreos capítulo 1, vámonos ahí por favor. Versículo 2 al 3, mira lo que dice. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es el que te guía a ti y a mí? Nada más y nada menos que el creador del cielo, la tierra y el universo, el que sostiene todos los mundos. Sin embargo, ¿cuánta gente se están hundiendo en la desesperación, en el vacío, porque ellos no ven ningún futuro, solamente porque perdieron el trabajo? O a lo mejor perdieron el semestre en la universidad, o el novio lo dejó, o el marido, o la esposa. Pero tenemos que ¿a quién? Tenemos a aquel que vino, el Mesías, para dar su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. El único que nos puede llenar de nuevo, darnos el gozo y hacernos una nueva criatura nueva es Cristo Jesús. No hay nadie más, hermanos. Nadie más te puede dar ese gozo de regreso sino Cristo. Amén por eso. Mira lo que dice acá. El poder sobrenatural ilimitado de Jesús había escapado completamente en su pensamiento de Felipe en ese momento. Imagínense, el poder sobrenatural ilimitado de Jesús había escapado completamente de su pensamiento de Felipe en ese momento. Vemos una fe opuesta a la fe de Felipe. Vamos a ver rapidito alguien que realmente sí tuvo fe cuando fue probado, ¿ok? Y no era uno de los 12 que caminaba con Jesús, era alguien que no era ni parte de los 12, pero veámoslo rapidito. Mateo capítulo 8, vamos rapidito por favor. Versículo 5
para que veamos la fe de este individuo, que es lo que Felipe tenía que haber dicho. No, Señor, para ti más es imposible, le vamos a dar de comer a esta gente. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Imagínate qué tipo de fe tenía este hombre, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Y al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Imagínense, este centurión tenía una fe de un gigante. Felipe, sin embargo, había visto cuando Jesús convirtió el agua en vino y no pasó la prueba. Le faltó la fe. Pero vamos a ver qué hizo Jesús con este discípulo, hermano. ¿Lo dejó ahí? No, sino que lo transformó, lo cambió. Y lo hizo que fuera alguien diferente para ser usado para la honra y la gloria de él. Vamos a ver, estamos viendo ya la última parte de este tema. Cómo Jesús, hermano, no se dio por vencido con Felipe porque le falló allá cuando hizo el milagro de los panes y los peces. No, él siguió trabajando con él. Lo siguió trabajando, y él trabaja contigo y conmigo también. Vamos a ver qué pasó. San Juan capítulo 14. Vamos rapidito, por favor. Libro de San Juan, capítulo 14. Le vamos a ir al versículo 6 en adelante. Miren lo que Jesús dice. San Juan 14, 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mí, a mi Padre conocierais. Y desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Imagínense, Felipe le dijo, mira lo que dijo Felipe, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Imagínense, le falló la fe también a Felipe ahí. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dice, ¿cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Okay? Vamos a ver la última parte de este tema. Mira lo que dice acá. Nota, si hubiéramos tenido que entrevistar a Felipe para la función a la que Jesús lo llamó, quizás habríamos dicho como conclusión, no sirve, no es apto para ser uno de los 12 hombres más importantes en la historia del mundo. Hubiéramos dicho tú y yo, ¿sí o no? Versículo aquí dice, pero Jesús le había dicho exactamente lo que ando buscando. Así Jesús lo miraba, ¿no? Por fe. Mi poder se perfeccione en la debilidad. Dice, haré de él un predicador. Será uno de los fundadores de la iglesia primitiva. Lo haré uno de los gobernantes en el reino de los cielos. Y daré una recompensa eterna en el cielo. Escribiré su nombre en una de las 12 puertas de la Nueva Jerusalén. Qué maravilloso cómo Jesús te mira, ¿no? No te mira fracasado, desesperado, en depresión, sino que te mira que transformado completamente. Así Jesús miraba a Felipe. Mira lo que hizo Jesús con Felipe. Vamos a ver, ¿cuántos quieren saber? Dice, la tradición no dice que Felipe fue usado, la tradición nos dice que Felipe fue usado grandemente en la expansión de la iglesia primitiva. Fue uno de los primeros entre los apóstoles en sufrir martirio. De acuerdo a la mayoría de los relatos, fue llevado a la muerte mediante el apedramiento en el Heliópolis, en Frigia, Asia Menor. Dice, 8 años después del martirio de Jacobo. Pero mire lo que dice acá, vamos al último versículo y oramos. Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios. Dios lo usó poderosamente a Felipe, ¿sí o no? Fue transformado. Primera de Corintios 1, versículo 27 al 29, mire lo que dice. Primera de Corintios, capítulo 1, y oramos. Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jarte en su presencia. Yo hago una pregunta esta tarde. Felipe
llegó a ser transformado, gloria a Dios. Fue usado por Dios, claro que sí. Fue un instrumento en la iglesia primitiva. Llegó a predicar en muchos lugares y fue un mártir que murió apedreado. Dio su vida por el maestro. Es maravilloso. Fue transformado. Y su nombre está escrito en una de las puertas en la Nueva Jerusalén. Cuando Jesús venga algún día y nos iremos con él a tener vida eterna, nos encontraremos con Felipe en el reino de los cielos. Oremos. Querido Dios, te agradecemos, Señor, en esta tarde. Gracias por este otro tema de los discípulos, Señor, los 12 hombres comunes y corrientes que tú transformaste, cambiaste de ser hombres débiles con problemas, dificultades, a ser un diamante en bruto que después se convirtieron en héroes de la fe. Te agradecemos, Señor, por Felipe, lo que hiciste con él, cómo trabajaste con él, cómo lo transformaste, Señor. De la misma manera, transfórmanos a nosotros también, Señor. Si nos falta la fe, si hay dudas, si estamos pasando por dificultades en este mundo, que sepamos de que tú eres el que pudo convertir el agua en vino, el que pudo multiplicar los panes y los peces, el que sostiene el universo completo, Señor, y el que vendrá de nuevo algún día. Pedimos todo esto en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que algún día, como Felipe, podamos irnos con él a tener vida eterna. Amén por eso. El llamado al despertar. Si no estamos dispuestos a hacer sacrificios especiales para salvar a las almas que están a punto de perecer, ¿cómo podremos ser considerados dignos de entrar en la ciudad de Dios? Presentamos el modelo de Cristo de hacer evangelismo hoy, unidades de acción, red de pequeñas congregaciones, donde nos reuniremos para preparar un pueblo para el tiempo del fin, viviendo el presente ahora. El plan del cielo, Cristo dijo: dejad que esta obra penetre sin demora, y la verdad será como levadura en la tierra. Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todos nuestros hogares, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante. Una reforma de enérgico poder en nuestras iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera obra que Dios les ha mandado a realizar. Hay algo que cada uno debe de hacer. Toda alma que cree la verdad ha de ocupar su lugar diciendo: heme aquí, envíame a mí. Cristo nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como a nuestro hermano y al mundo como nuestro campo.